Llegado a la mitad de semana, 5 de octubre, amigos queridos, aquí está el equipo completo para iniciar la emisión de la mañana del Comercio TV. Denita Jacome, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una jornada más, mitad de semana, miércoles 5 de octubre del 2022. ¿Cómo avanza? Avanza, no hubo el cartonazo de San Francisco. Dicen que no. El 4 de octubre, el día de San Francisco. Ayer llovió, pero no fue el cartonazo, así que hay que esperar en otros días y estar pendientes. Diario El Comercio llegó en su emisión impresa. Títulos importantes de Diario El Comercio: hidroeléctrica Coca-Codo muestra más desperfectos. Las mascotas recibieron bendición entre trinos y ladridos. Familiares exigen información. Las cifras de fallecidos por incidentes de este lunes y en la cárcel de Cotopaxi aumentaron ayer a 16, ¿no? Bueno, esos son los títulos importantes de Diario El Comercio. Usted lo puede pedir con su vocedor de confianza en todo el país o en su tienda de abastos. Así, iniciemos. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. La Corte Constitucional aceptó 12 de las 18 objeciones por inconstitucionalidad. Esto que presentó el presidente de la República, las reformas a la ley de comunicación. Veamos. Entre las objeciones del Ejecutivo aceptadas por la Corte Constitucional sobre las reformas a la Ley de Comunicación está la responsabilidad ulterior. La misma pretendía abrir la posibilidad de procesos penales contra periodistas. Con esto ya simplemente no puede existir ningún proceso de perjudicar directamente a los periodistas por informar, ni mucho menos a quienes ejercen la labor. La Corte Constitucional argumenta que la frase "la responsabilidad ulterior puede dar lugar a acciones civiles o de cualquier otra índole" es ambigua e indeterminada, lo que se contrapone a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión. Pero esa no es la única objeción que se aceptó. En total, fueron 12. Nos imaginábamos que era lo que iba a ocurrir. Recordemos que lo que se aprobó en la Asamblea Nacional no es el informe de mayoría de la comisión, que se había trabajado en base a un nuevo modelo. Ahora la Corte Constitucional le ha dado la razón a la gran mayoría del veto presidencial y a partir de eso nos toca a nosotros incorporarlos en el informe. La Comisión de Relaciones Internacionales tiene 30 días para definir finalmente cómo quedan las reformas a la Ley de Comunicación. En el caso de los artículos que la Corte Constitucional no tomó definición, tenemos dos caminos. Uno es desecharlos o el otro es que como legislativo propongamos un texto alternativo. Son 6 artículos sobre el cual la Corte Constitucional no se pronunció. El correísmo lamenta que algunas de sus propuestas no hayan pasado por el criterio de inconstitucionalidad. La Defensoría de Audiencias para nosotros era una forma de conciliar posibles vulneraciones de derechos que podrían existir entre el sector de los medios de comunicación y la ciudadanía sin que se pase directamente a la judicialización de la comunicación. Eso la Corte Constitucional no lo ha tomado en cuenta. Informó Valeria Navarro. Las acciones u comisiones de las autoridades y funcionarios de la Policía, Fiscalía, Ministerio de Interior, Presidencia de la República, las Secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad serán evaluadas, amigos, por la Comisión de la Asamblea Nacional que investigue el caso de María Belén Bernal. La Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal se instaló y nombró a Ana Herrera del correísmo como presidenta y a Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática como la vicepresidenta. Este miércoles se establecerá un cronograma de los exfuncionarios y actuales autoridades que serán llamadas a comparecer. Se aprueba el cronograma, las comparecencias empezarían el día viernes, la primera sería la señora Elizabeth Otavalo y la semana siguiente ya estarían las autoridades que están vinculadas directamente con este caso y con la investigación. No se descarta convocar al presidente de la República, aunque él mismo no está obligado a asistir a comisiones. Bueno, yo pediré el día que se esté aprobando el cronograma de actividades que comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana, como el responsable también a quien pone las autoridades, y estaré pidiendo eso. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente. La comisión integrada solo por asamblea
asambleístas mujeres tienen una hipótesis de esta fiscalización. Bueno, realmente las presunciones están a la vista. Sin embargo, hay varias dudas que nos quedan a nosotros, como la misma intervención que hizo la madre Elizabeth Otavalo, que vino a revelar prácticamente cuáles han sido las negligencias que habría cometido la Fiscalía General del Estado, los altos generales de la policía. Y justamente la comisión va a estar encargada de poder realizar las preguntas con el fin de buscar la verdad en este caso. La comisión ocasional tendrá 30 días, es decir, hasta el 2 de noviembre, para remitir un informe con recomendaciones, informó Valeria Navarro. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso da mayores atribuciones a la Secretaría de Derechos Humanos en su propuesta de hacerle frente al maltrato contra la mujer. El régimen se apoyará en los gobiernos autónomos descentralizados. Las primeras acciones para erradicar la violencia contra las mujeres parecen empezar a tomar forma en Carondelet. Y se lo hace casa adentro. Mediante decreto ejecutivo, el registro único de violencia ya no estará a cargo del Ministerio del Interior. Pasa a la Secretaría de Derechos Humanos. Que las tenencias políticas tendrán formación permanente en la mención de medidas administrativas en torno a la violencia de género. Se incrementará los presupuestos para las casas de acogida y centros de atención para poder garantizar los servicios para las mujeres y los hijos víctimas de violencia. Además, a los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales se les pretende dar mayor participación para fortalecer los sistemas de protección local en materia de derechos. Desde el Consejo de la Judicatura ven la necesidad de articular los servicios. Realizar una política focalizada, integral, que atienda principalmente a los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres que se han incrementado en los 2 últimos años y que es necesario encontrar y atender las causas a efectos de reducirlos. Fueron representantes de 12 organizaciones las que se reunieron con el presidente Guillermo Lasso. Es importante que pongan atención y sigan cada proceso que estamos dando nosotros las mujeres para llegar a una solución acorde sobre la situación que vive nuestro país. Preocupación que tomó fuerza tras el femicidio de María Belén Bernal, aparentemente en manos de su esposo, informó Héctor Romero. Y ante la resolución aprobada por la Asamblea Nacional con 103 votos a favor, donde se determina el incumplimiento del plan del gobierno de Guillermo Lasso, ante ello el Ministerio de Gobierno se calificó este hecho como una resolución inconducente que ha pretendido obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno. El escrito señala además que es imposible que el presidente o su delegado pues mencionen en el Pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el plan, por lo que afirman que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, recibió la petición donde se requiere la terna para designar al vocal principal del Consejo de la Judicatura. En promedio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá 25 días para designar dicha autoridad. Hasta el edificio de la Corte Nacional de Justicia llegó el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa. El presidente de la Corte, Iván Saquicela, lo recibió. Efectivamente, el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos hace este momento la entrega en donde consta el requerimiento de la terna que se hace al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Conjuntamente con dicho requerimiento se adjuntó la codificación del reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura en el caso de ausencia definitiva de vocales principales o suplentes. Nosotros, dentro de un reglamento que va a servir para la posteridad, hemos contemplado que en tiempos normales o regulares la persona o la autoridad que tenga que remitir una terna al Consejo de Participación Ciudadana lo haga en un plazo de 4 días. Anteriormente, la elección de la autoridad podía tardar entre 40 y 45 días. Esos plazos con el nuevo reglamento se reducen. Nosotros ahora
ajustándonos a las reglas de la sentencia constitucional, hemos establecido más o menos un periodo de 25 a 30 días para la designación de esta autoridad. De esta manera, se espera que la Corte Nacional de Justicia sea el primer filtro para elegir a personas probas para que compongan la terna, misma de donde derivará la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Informó Javier Rosero. La empresa pública Petroecuador, a través de un comunicado, indicó que la comunidad Huaurani en las plataformas A y B del campo Ispingo han protagonizado eventos que han sido controlados de la manera más adecuada en respaldo de los bienes del Estado, la seguridad física de los funcionarios y la producción petrolera. Se presentaron cierres de vías y generaron interrupciones en la actividad normal de estas zonas. Los efectos de esta paralización forzosa se publicarán de manera oportuna. Se trabaja al momento para encontrar una solución. Y la decisión presidencial de renovar los vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social cada 4 años genera diversas reacciones desde los afiliados y empleadores. Hay expectativa por la elección de sus representantes. Después de 10 años, los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán renovados en un plazo de 15 días a través del decreto 571. Esta decisión ha generado diversas reacciones. Hay unas inconsistencias jurídicas en el artículo 1 y el artículo 2 del decreto, porque son disposiciones legales que ya no se encuentran vigentes y están declaradas inconstitucionales. A lo que se refiere César Rodríguez, vocal de los empleadores, es que la emisión del decreto iría en contra de la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional, previsto en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, por lo que ha solicitado a la Asamblea que trate el tema. Y sea la Asamblea, como manda la Corte Constitucional, que saque la norma legal vigente para que seamos reemplazados debidamente. Mientras tanto, el plazo ha empezado a correr. El decreto dispone que el representante de los afiliados será designado por 5 gremios como las centrales sindicales. En cambio, el representante de los empleadores será elegido por federaciones de varios sectores, como el comercio, entre otros. Hoy los distintos sectores sociales creemos que es un paso adelante la convocatoria a la elección como producto de la presión social. Apoyamos esa iniciativa y vemos esto como una oportunidad para llevar adelante las reformas que el IES necesita. Desde los dos sectores hay gran expectativa. Los entrevistados coinciden que es un buen momento para un cambio de timón en el IES, que permitiría resolver al menos los problemas urgentes con una hoja de ruta. A defender la seguridad social, a combatir la corrupción, al mismo tiempo a cobrar la deuda impagable que ha tenido el Estado por más de 24.500 millones de dólares. Un buen gobierno corporativo, una lucha contra la corrupción, un mejor trato para los afiliados y sobre todo el transparentar la deuda que tiene el Estado con el IES. Con la reforma al reglamento que establece el nuevo decreto, afiliados y empleadores deben elegir a sus representantes cada 4 años. Informó Priscila Cadena. Y a escala mundial, la transición energética, amigos, es un asunto prioritario ante la emergencia climática que afecta a algunos continentes. En Ecuador se promueven algunas alternativas como la generación de energía solar, la eólica, la biomasa, y eso a través de materia orgánica. Por ello, Guayaquil será sede de este 4º Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía. El calentamiento global amenaza y la rabia de la tierra crece sin miedo. Pese a que el 91% del mercado eléctrico mayorista es de generación hidroeléctrica. La iniciativa solar debe manejarse probablemente más como una oportunidad para la autogeneración, para aquellos lugares donde al Estado le cueste demasiado llegar, porque la infraestructura, porque la transmisión. Ecuador tiene 20 centrales hidroeléctricas, 21 termoeléctricas y 3 parques de energía eólica. La explotación de los yacimientos de cobre es una fortaleza. Se presume que al 2030 se va a requerir el doble de la demanda actual de cobre. Y por supuesto para las comunidades donde se desarrollan los proyectos, porque son las primeras que se benefician de los proyectos de la generación de empleo. Una de las cosas a las que debemos apuntar es que la generación nueva provenga de la iniciativa privada. Pero el cambio de matriz también debería estar atado a la movilidad de carga
Incluso requerimos de la importación de vehículos eléctricos, porque como no somos un país industrializado, no producimos vehículos eléctricos. La segunda, requerimos además de toda una infraestructura de electrolineras que puedan atender la provisión de energía de estos vehículos eléctricos. El cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía se llevará a cabo en Guayaquil el 12 y 13 de octubre. Participarán 40 panelistas internacionales de 12 países y estará dirigido a 200 personas. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Es momento. Es una desesperación grande. El número de fallecidos en la cárcel de Latacunga ascendió a 16 durante este martes. Familiares de internos viven momentos de tensión, pues aseguran no tener información. Sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande para toda la familia, para madre, padre, hermanos y hermanas. Sara, como llamaremos a esta mujer, es una de las cientos de personas que rodean la cárcel de Latacunga. Todos quieren saber qué suerte corren sus familiares. No hemos tenido contacto alguno, no sabemos si está vivo, si está muerto, si está herido, no sabemos nada. La preocupación no es para menos. Sobre todo cuando hasta la noche del lunes se decía que todo estaba controlado, mas durante este martes la cifra de fallecidos aumentó de 15 a 16 personas. Pabellón 2, dice. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. Datos oficiales señalan que hay 43 heridos. Estamos con los efectivos de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, efectivamente garantizando el control y la seguridad del centro penitenciario y de todos los alrededores como corresponde. Allegados a los internos tienen la incertidumbre de que quizá la cifra pueda ir ascendiendo. Uno no se puede dormir en paz, no cae ni hambre ni sed, sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande. Mientras el orden se recupera, cuadros como este en las afueras de la prisión, donde más parece gente despidiendo a sus familiares en el aeropuerto, seguirán. Manifiestan las personas que es algo similar, pues no saben si volverán o no a ver a sus seres queridos. Señora, se van a desmayar. Informó Javier Rosero. Entre el 2021 y el 2022, Ecuador ya suma 9 amotinamientos carcelarios, amigos. Las bandas criminales han sido protagonistas de las peores masacres que ha sufrido el sistema de rehabilitación. Y a continuación, vamos a darles un resumen de estos hechos sangrientos. Estas son las detonaciones al interior del CPL Cotopaxi, en donde se registró un nuevo amotinamiento este lunes 3 de octubre. Esta es la última noticia que al país causó conmoción. Un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi que deja 16 reos fallecidos y varios heridos. Uno más que se suma a las sangrientas estadísticas. Y es que desde el 2021 en el país ya se han producido 9 masacres al interior de los centros penitenciarios. Remontémonos a febrero del año 2021. En esta fecha se reportó un primer ataque entre bandas criminales rivales, en particular contra el grupo denominado Los Choneros. Ocurrieron de manera simultánea en los centros de privación de libertad de Azuay, Cotopaxi y Guayas. Esta masacre dejó 78 presos muertos. Llega el 28 de abril y ocurre un nuevo motín, esta vez en el centro de privación de libertad de Guayas, en el que 5 presos murieron y 15 resultaron heridos. Julio 21 y 22. En ambos días se reportaron actos violentos en el centro de privación de libertad de Guayas y Cotopaxi. Como saldo, 26 personas murieron y 57 resultaron heridas. 28 de septiembre, fecha en que se reportan nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. Disputas que causaron la muerte de 122 personas. Las autoridades aquí informaban que 88 cuerpos estaban completos y los demás presentaban diferentes tipos de mutilaciones. Ya casi finalizando el año, el 12 y 13 de noviembre nuevamente en el centro de privación de libertad de Guayas se registraron hechos de violencia. Aquí autoridades reportaron 68 privados de libertad muertos. Pero aquí no terminaron los hechos de violencia, las matanzas al interior de las cárceles del país, pues llega el 2022 y con ello el 4 de abril. Cárcel de Turi, en Azuay.
Aquí se reportaron disturbios de bandas criminales que dejaron 20 muertos. Tras el hecho, un grupo de cabecillas fueron trasladados a Guayaquil. Llega el 9 de mayo y las autoridades confirmaban 44 muertos. Esto al interior de la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. En este mismo centro penitenciario, el 18 de julio, otra revuelta dejó 13 reclusos muertos y 2 que resultaron heridos. Y ya la última, la masacre del pasado 3 de octubre al interior de la cárcel de Cotopaxi, misma que dejó 16 reos fallecidos y 43 heridos, a decir de expertos. Cárceles que se han convertido en verdaderos campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan el poder y que en 2 años ya suma 391 muertos. Informó Ismenia Solórzano. Y la Policía Nacional confirmó que el funcionario del SNAI, que fue víctima de un atentado en Durán, trabaja como guía penitenciario. Además, se pudo verificar que varios de los proyectiles que fueron levantados en el sitio pertenecen a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Más de 30 disparos provenientes de diferentes armas de fuego, entre ellas un fusil, así como la detonación de un artefacto explosivo, formaron parte del ataque. Eso fue metralleta, sonó así. En esta ocasión, la víctima fue un guía penitenciario que presta sus servicios en una de las cárceles de Guayaquil y a quien intentaron asesinar mientras llegaba a su domicilio. Y como tiran la bomba y está abierta la puerta, dice que ha respondido pues, con su arma. Y ahí es que se salva, porque si no, porque creo que dice que ha venido siguiendo a él. Él se escapó. El hecho violento se registró en la cooperativa 28 de agosto, populoso sector de Durán. Se ha levantado información importante, inclusive levantados videos de las personas que habrían participado de este hecho, están identificadas plenamente. El funcionario del SNAI fue identificado como Giovanni A., de 28 años. Por ahora, la policía investiga si el atentado fue motivado por las actividades de trabajo del servidor público. ¿El ataque al guía guarda relación con la masacre en la cárcel donde murió Leandro Norero? No podríamos aseverar eso, no tenemos nosotros un nexo causal directamente del guía con el evento en Cotopaxi, más sin embargo está en investigación y si es que hubiese algún nexo causal, pues ya la investigación lo dará. En total, los agentes de criminalística levantaron 20 vainas calibre 9 milímetros, 3 balas deformadas y 7 casquillos 5.56 de largo alcance. Estos últimos, de acuerdo a la serie numérica, pertenecerían a las Fuerzas Armadas del Ecuador, informó Jorge Salazar. Y con varios cuestionamientos regresa nuevamente la posibilidad de que los ciudadanos puedan portar libremente un arma de fuego para enfrentar a la delincuencia. Experiencia que en otros países daría cuenta que no es la mejor estrategia. El libre porte de armas vuelve a la palestra política como estrategia para reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. No es una medida realmente que responda a una planificación donde se sopese también las ventajas y desventajas. Históricamente, pues, y empíricamente se ha demostrado que los países donde se da el libre porte de armas no se ha reducido el nivel delictivo y más bien ha aumentado el nivel de violencia, especialmente el nivel de violencia social. Esa es la lectura del sociólogo Marcos Salamea, quien no descarta que un arma de fuego no necesariamente podría ser utilizada para enfrentar a los antisociales. Simplemente pues pueden hacer uso de las mismas, incluso para tratar de saldar desavenencias o conflictos interpersonales. O también puede darse el caso de que las armas sean usadas por personas que tienen algún tipo de desequilibrio emocional. Recordemos algunas masacres que se han producido en los propios Estados Unidos y ahora se discute en ese país la necesidad más bien de limitar ese libre porte de armas e incluso de eliminar ese libre porte de armas. Acota que eso significaría deslindar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de entregar seguridad a sus ciudadanos. Conceder la soberanía, el ejercicio del poder propio del Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que la tiene el Estado, pues, y que se ejerce básicamente a través de la fuerza pública, y particularmente en el caso del orden interno, de su cuidado, por parte de la institución policial.
Este jueves en el Poder Legislativo se desarrollará una mesa técnica de seguridad nacional, cuyo eje central será la tenencia de armas. Por el momento el Ejecutivo prefiere ser cauto con su postura. Hay que hacer un análisis integral, no hay que tomar decisiones o dar una posición en este momento sin analizar cuáles son los argumentos, digamos así. Con la experiencia que existe de otros países, ¿sería conveniente? Esa decisión se la tiene que analizar justamente con las experiencias que tienen otros países. ¿Qué resultados han dado? Y obviamente de ese análisis tendrá que salir un consenso. En la Asamblea Nacional desde el 2020 existe un proyecto de ley que trata cómo aportar legalmente un arma, informó Héctor Romero. Y un comerciante fue secuestrado y a su familia le exigían $10,000 como condición para liberarlo. Pocas horas después, los agentes de la UNACE no solo rescataron a la víctima, sino que además capturaron a los secuestradores extorsivos. Fue un procedimiento rápido y efectivo, ejecutado por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. Pudieron operar en flagrancia gracias a ser alertados sobre el rapto de un ciudadano que salió de la empresa en la que laboraba, ubicada en el cantón San Borondón, a entregar mercadería en Petrillo y por el cual la organización delictiva exigía $10,000 a cambio de entregarlo con vida. Como prueba del secuestro, los antisociales enviaron un video. Y pasaban las pruebas de vida, una subametralladora con la cual le apuntaban en la cabeza, exigiendo que si no pagaban los $10,000, le iban a dar un tiro en la cabeza. Trabajos investigativos y de inteligencia llevaron a los oficiales especializados a allanar una vivienda localizada en el sector de las canteras al ingreso de la comuna de Petrillo. Aquí lograron la liberación de la víctima y capturaron a las 4 personas presuntamente involucradas. Juan Steven DH, ecuatoriano, 18 años. Marvin Natasia CP, ecuatoriana, también 18 años. Paola Marisela EB, 34 años. Gabriel Alejandro CP, ecuatoriano, 28 años. Ninguno de los 4 registran antecedentes personales. Las autoridades policiales destacaron la confianza recibida por parte de las víctimas. Logramos liberar al ciudadano en menos de 4 horas y sin pagar un solo dólar. Por eso pedimos a la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional. Si tiene este tipo de delitos, tanto de secuestro, extorsión, comunique inmediatamente a través del ECU 911. Para sustentar el proceso judicial en contra de los arrestados, se decomisaron algunas evidencias. Una subametralladora, 4 celulares, $200 americanos. Tanto el arma como los celulares serán sometidos a las pericias y a las pruebas de campo para ver si están vinculados a algún otro hecho violento. Informó Maite Morán. Y en el operativo Fortaleza 70, agentes de la Policía Judicial, amigos de la ciudad de Quito, desarticularon una organización delictiva dedicada al robo de domicilios. 5 extranjeros fueron detenidos, entre ellos 2 mujeres. A los colombianos les golpeó la mala racha, al parecer se les acabó la suerte delictiva. El último robo lo concretaron en un inmueble ubicado en el sector de la Quito Tenis. El vehículo que utilizaron quedó registrado en videos de seguridad con la pista tecnológica. Agentes de la Policía Judicial lograron dar con el escondite de los extranjeros. Se logró determinar que habrían participado no solo en este evento del robo del Quito Tenis, sino también en otras fechas habían participado en robos en el sector de Iñaquito, en la Kennedy y Tumbaco. A los sospechosos los encontraron descansando en un hotel ubicado en el sector de Solanda. En las habitaciones que ocupaban una variedad de artículos que no justificaron la procedencia. Según los seguimientos, muchos de los objetos serían producto de los diferentes robos. Las funciones que tenían las mujeres en este caso eran las que perfilaban el lugar en el cual podían ingresar los sujetos. Los agentes respondieron a 5 denuncias presentadas desde marzo pasado a la fecha. Actuaban en los sectores de Tumbaco, Quito Tenis, la Kennedy, Jipijapa, entre otros. El modus operandi: perfilaban casas de lujo. Ellos ingresaban haciéndose pasar como inquilinos del lugar. Una vez en el interior, estruchaban las puertas para poder ingresar y sustraerse los bienes.
En ocasiones, en otros domicilios como tal, ellos escalaban las paredes. Para concretar los eventos delictivos, cada uno de los miembros de la organización desempeñaba diferentes roles, tales como campaneros, ejecutores, seguridad y logísticos. Para evitar ser descubiertos, utilizaban vehículos rentados, es decir, lo robado generaba dinero para andar en carros alquilados. Es decir, que estaba legalmente y con eso se dedicaban y se trasladaban a los diferentes lugares para la situación del centro de acopio. Se podría decir entonces que hasta para robar tenían clase. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen a 2 sospechosos en la Ciudadela Los Ceibos. Están acusados de robar a transeúntes que circulan por ese sector de Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional que circulaban por la Avenida del Bombero fueron alertados por transeúntes de la presencia de 2 tipos sobre una motocicleta. En la denuncia indicaban que los desconocidos portaban armas de fuego y que estaban robando a personas que encontraban a su paso en la vía pública. Produciéndose una persecución ininterrumpida, llegando a la captura de estos individuos metros más adelante, y el momento de hacerles el registro respectivo, a uno de aquellos le observan una arma en la pretina del pantalón. Enterados de este particular, dieron paso a una persecución que terminó con la identificación del liviano transporte con los 2 sospechosos. A pesar de haber intentado esquivar la acción de los policías, no lograron escapar. El momento de verificar los antecedentes de estos 2 individuos, presenta uno de aquellos 2 antecedentes anteriores, por robo y tenencia ilegal de arma. Ahora, los implicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Se espera que aquellas personas que fueron víctimas de estos 2 acudan a reconocerlos para dar mayor peso al proceso en su contra. Sí, una zona que usted ve que parece que no robaran, pero aquí roban. En esta calle primera parece que no robaran, pero aquí roban. A la casa se meten, aquí ya toditos han tenido que poner, así porque se les meten de noche. Informó José Morales.